Vamos a comenzar con el video explicativo sobre la introducción a la administración de servidores de la materia Administración de Servidores. El equipo está conformado por José Luis Rodríguez Cruz, María Claudia Quinto Rendón, Jorge González Benítez y un servidor, Juan Manuel Figueroa García. Primero vamos a ver lo que es el concepto de servidor. Bueno, un servidor es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas, a las cuales se les conoce individualmente como el servidor. Un servidor sirve información a los ordenadores que se conecten a él. Cuando los usuarios se conectan a un servidor, pueden acceder a programas, archivos y otra información del servidor. También algunos otros conceptos. Bueno, en Internet, un servidor es un ordenador remoto que provee los datos solicitados por parte de los navegadores de otras computadoras. En redes locales se entiende como el software que configura un PC como servidor para facilitar el acceso a la red y sus recursos. Los servidores almacenan información en forma de página web y a través del protocolo HTTP. Esto lo integran a la petición de los clientes, que son los navegadores web, en formato HTML. Y bueno, ¿para qué sirve un servidor? Un servidor está diseñado para procesar solicitudes y entregar datos a otros ordenadores a los que podríamos llamar clientes. Esto se puede hacer a través de una red local o a través de Internet. Bueno, ahora que ya sabemos y vimos lo que es un servidor y para qué sirve, vamos a proseguir a ver la clasificación de los servidores. En base al recurso que tendrá incorporado, los servidores se pueden clasificar por su operación como servidor de comunicaciones, que son los módem, servidor de archivos, un disco duro, servidor de impresión, una impresora, servidor de bases de datos y servidor de correo. Primero vamos a ver lo que son los servidores de comunicaciones. Un servidor de comunicaciones se encarga de liberar al servidor de archivos de la carga de las operaciones relacionadas con las comunicaciones. Con esto se logra incrementar la eficiencia tanto del servidor de archivos como de los servicios de comunicaciones. El servidor también se encarga de manejar las peticiones del uso de módems, de tal manera que si los módems se encuentran ocupados, el siguiente usuario es informado de tal situación y tal vez es agregado a una cola de espera. Bueno, un servidor de archivos es el encargado de gestionar el uso de un disco duro compartido por parte de varios usuarios y de que en un determinado momento solamente un único usuario puede estar utilizando un fichero concreto. Cada ordenador trabaja como si su ordenador tuviese un disco duro propio. Ahora tenemos lo que es un servidor de impresión. Ese tipo de servidores administra los recursos de impresión dentro de la red de una manera eficiente. Generalmente se tiene al servidor conectado directamente al dispositivo de impresión. Dicho servidor se encarga de recibir las peticiones de impresión de las demás estaciones de la red y de mandarlas a la impresora. Servidores de bases de datos. Estos manejan la administración de una base de datos común. Bueno, por eso distribuyen el procesamiento de la información entre una aplicación que es ejecutada en la estación de trabajo cliente y el manejador de bases de datos que se ejecuta en el servidor. Esto
Se reduce además de la carga de procesamiento del servidor, el tráfico de la red. Estos servidores pueden manejar las bases de datos de dos maneras, con bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Las bases de datos distribuidas evitan un cuello de botella, eliminan al servidor como un punto único de falla, permiten el real acceso a bases de datos distribuidas a través de puentes y pasarelas. Permiten una administración centralizada de bases de datos. Teóricamente permiten la corrupción de los datos por cualquiera de las estaciones de red. Y bueno, también no elimina las tareas de actualización y sincronización de las bases de datos. Las bases de datos centralizadas reducen la probabilidad de corrupción de la información, son más fáciles de mantener, permiten el acceso a muchas bases de datos a través de LANs y WANs, permiten también el uso de enlaces WANs de menor velocidad. Y bueno, por último veremos lo que son los servidores de correo. Estos son aquellos servidores que se encargan de distribuir los correos electrónicos y guardar todos los mensajes de correo. Ahora vamos a proseguir a lo que es la administración de servidores. Administración de servidores. En la actualidad es bastante fácil montar una instalación para un servidor dedicado basado en Linux y ponerlo en línea, ya sea para montar un sitio web, una aplicación o cualquier otra necesidad relacionada. Vamos a hablar de la administración de los servidores. Bueno, basándonos en la administración, los backups son un aspecto que puede parecer bastante obvio y que probablemente la mayoría de los administradores de sistemas cuidan, al menos en parte, es el de la realización de respaldos de la información, este siendo uno de los más importantes debido a que debemos de tener la información resguardada por en caso de alguna falla en alguno de nuestros servidores. Dentro de los cuidados ya mencionamos los backups. Si ya hicimos respaldos, hay que verificar que funcionen. También están el monitorear los recursos, el check-up de la salud de nuestro servidor. Esto es importante porque debemos de monitorear con regularidad las cargas de nuestro CPU, el uso de la memoria, el espacio en disco disponible y el ancho de banda usado. También debemos tener en cuenta el monitoreo de procesos y servicios, si todo está funcionando en este momento. Bueno, debemos mantener Apache, MySQL, los servicios de email y otros servicios corriendo. Puede ser crucial para el funcionamiento de nuestro servidor. También están las actualizaciones de seguridad. A veces es tedioso, pero es siempre importante. Esto debido a que los creadores de los programas que utilizamos en nuestro servidor regularmente liberan nuevos parches y actualizaciones de seguridad que desarrollan al descubrir nuevas vulnerabilidades en sus sistemas. Los servidores de red en computadoras. Un servidor es un equipo diseñado para procesar solicitudes y entregar datos a otros ordenadores a los que podríamos llamar clientes. Esto se puede hacer a través de una red local o a través de Internet. Como podemos ver, ahí es una red de computadoras donde al centro se encuentra un servidor y todas las máquinas están conectadas al mismo, donde le hacen peticiones al servidor y el cliente las recibe. Eh, pues bien, los servidores en la red de computadoras también tienen sus términos, que los términos son muy usados cuando nos referimos a los servidores, como es el DNS, que son un sistema por el que se asocia una información con un nombre de dominio. Está el web, que es el término que va asociado a Internet donde los usuarios utilizan sus navegadores web. El FTP, acrónimo de File Transporter Protocol, protocolo de transferencia de archivos. El de dedicación, DHCP,
TCP/IP y entre otros. Un clúster, la palabra es la que se utiliza ampliamente cuando hablamos de redes de computadoras y de lo que es un servidor para referirnos a una serie de diferentes implementaciones de recursos informáticos compartidos. Un clúster integra los recursos de dos o más dispositivos informáticos que también pueden funcionar por separado para que funcionen juntos con un propósito en común. El cliente-servidor, ¿qué es? El término cliente-servidor se refiere a un modelo muy popular para la creación de redes de computadoras que utilizan dispositivos de cliente y servidor, cada uno diseñado para fines específicos. El modelo cliente-servidor puede ser utilizado en Internet, así como en redes de área local. Ahí en la imagen podemos ver que está el servidor, el cliente hace una consulta que envía una petición al servidor y el servidor se la vuelve a regresar dándole la respuesta. En los tipos de servidores, esto es según el rol que asuman. Encontramos dos, que es el servidor dedicado, que hace que toda su potencia esté dedicada a resolver las solicitudes de los clientes, y por otra está el servidor no dedicado, que son aquellos que comparten su potencia entre las respuestas a los clientes y posible solicitud de un usuario local. Aquí podemos ver un cuadro donde está los tipos de servidores, como es el servidor proxy, el DNS, un servidor web, donde tienen su concepto o una descripción. Por ejemplo, el servidor proxy es el servidor que actúa de intermediario, de forma que el servidor que recibe una petición no conoce quién es el cliente, que verdaderamente está detrás de la petición. Este también tiene sus características donde tiene el bloqueo de direcciones IP, ahorro de ancho de banda de Internet, compartir la conexión a Internet para otros. El, el servidor DNS es un sistema por el que se asocia una información con un nombre de dominio. Sus características son el almacenamiento de información de dominio, que se utiliza en bases de datos distribuidas y tiene nomenclatura jerárquica. El servidor web almacena principalmente documentos HTML, que son los documentos a modo de archivos con un formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de los clientes. Sus características son que al momento de tener un servidor se debe tener en cuenta el procesador, la memoria RAM, el modelo del disco duro. Esto debido a que es un equipo que va a recibir las peticiones de nuestros clientes. El servidor FTP es un protocolo utilizado para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor, permitiendo al cliente descargar el archivo desde el servidor o un servidor que recibe un archivo enviado desde un cliente. Sus características son la conexión a un sistema remoto, que observa los directorios remotos, cambia de directorio y copia uno o varios archivos hacia el directorio remoto. También está el servidor de correo POP3 y SM3, que son para recibir los correos de nuestro servidor en nuestro cliente o para enviar desde nuestro cliente un correo al servidor del otro cliente. Soporta múltiples dominios, procesamiento de correo, administración remota del servidor y es anti-spam. También está el servidor de dedicación. Es un ordenador comprado o arrendado que se utiliza para prestar servicios dedicados, generalmente relacionados con el alojamiento web y otros servicios. Sus características son la fiabilidad, la estabilidad, tranquilidad, flexibilidad y soporte. También existe el servidor de imágenes, que recientemente también se han popularizado por la especialización en imágenes. Están los servidores dedicados, el servidor del clúster, que ya lo habíamos mencionado, y, y entre otros modelos. Bueno,
Como conclusión, podemos entender que un servidor es un proceso que sirve a otro proceso, ya que es necesario que haya dos equipos para el funcionamiento del mismo. Debe tener una gran capacidad que atienda las peticiones de cientos o miles de computadoras a los que envía información u ofrece un servicio. Y bueno, esto sería todo. Gracias.